La Corte Constitucional ya tiene 5 preguntas de la consulta popular propuesta por Daniel Noboa. Las referentes a bases militares y recursos de los partidos políticos ya estaban en trámite en la Asamblea. Panamá saldrá de la lista de países que Ecuador considera paraísos fiscales. Los gobiernos firmaron un acuerdo para compartir información. El gobierno desiste de su pedido a la Corte Constitucional, que pretendía postergar la audiencia sobre la Ley de Integridad del lunes. Ahora pide que sea presencial y pública. Arrancó la intervención militar en 3 hospitales públicos. Los nuevos gerentes navales ocuparon sus cargos en el Hospital Universitario, Guasmo Sur y Monte Sinaí. El cantón Gonzalo Pizarro, en Sucumbíos, atraviesa su peor crisis por erosión del río Coca. Las pérdidas suman $800.000 en 2 meses. Solo 100 de 500 negocios turísticos están abiertos y calculan que perdieron unos 3.000 visitantes. Estados Unidos dice que incautó más de $700 millones en bienes vinculados al régimen de Nicolás Maduro, según la fiscal estadounidense Pam Bondi. Las retenciones incluyen aviones, mansiones en la Florida y República Dominicana, fincas y otros bienes. La patinadora Gabriela Vargas logró su segunda medalla en los World Games, esta vez de oro, en la prueba de 5.000 metros puntos. Es la tercera presea para el equipo ecuatoriano. Un espectáculo de burbujas que mezcla magia, color y creatividad llega este fin de semana a San Borondón. La Corte Constitucional ya tiene en sus manos 5 preguntas de consulta popular que sugiere el Ejecutivo, pero ¿qué temas tratan y cómo se llevará a cabo el trámite de revisión por parte del máximo organismo de control constitucional? Tenemos la información, amigos. Buenas noches. Comenzamos ya. Televistazo Estelar. Consulta. 5 preguntas a trámite. Sí, el presidente Daniel Noboa ya remitió a la Corte Constitucional hoy las 5 preguntas pendientes para la consulta popular. Para Noboa, la vía adecuada para poder tramitar 4 de las preguntas es mediante una enmienda constitucional. Esto quiere decir sin requerir de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional. Lo informa Diego Puente. De las 7 preguntas anunciadas por el presidente de la República, Daniel Noboa, para su consulta popular, 2 están en trámite, sobre las bases militares extranjeras y la eliminación del financiamiento público a las organizaciones políticas. De las que quedaban pendientes, el viernes pasado envió la pregunta para permitir el funcionamiento de casinos, y este jueves el mandatario envió las 4 faltantes, que para el gobierno deben ser tratadas como enmiendas, es decir, en menos tiempo, sin pasar por la Asamblea. Esta figura quiere aplicarla a las preguntas sobre la reducción del número de asambleístas, la implementación del trabajo por horas para el sector turismo, el control político a los jueces de la Corte Constitucional y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y transferencia de sus funciones. Sobre esta última pregunta, la constitucionalista Verónica Hernández dice que una cosa es transferir las funciones que se puede dar vía enmienda, pero otra es desaparecer el organismo. Eso sí implicaría una reforma parcial vía asamblea. Esta solicitud de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana ya fue contestado por la Corte en el año 2019 y en ese dictamen la Corte señaló que suprimir el Consejo de Participación requiere vía reforma parcial. Sobre la pregunta del control político a los jueces de la Corte Constitucional, Hernández cree que el camino no es la enmienda. Yo consideraría que tiene que ir por reforma parcial. Tras la presentación de las preguntas, la Corte debe emitir un primer dictamen de vía para establecer si cabe la enmienda o la reforma parcial, con 2 debates en la Asamblea antes de consultarse en las urnas. Luego, la Corte Constitucional deberá emitir un segundo dictamen sobre el fondo de las preguntas y los anexos, para determinar si son o no constitucionales. Sobre la pregunta de los casinos, el presidente pide a la Corte que emita un pronunciamiento automático de constitucionalidad para que pueda ser incluida en la consulta.
Y como una reforma que busca fortalecer el sistema de pesos y contrapesos en la democracia, justifica el gobierno la pregunta que propone abrir la posibilidad de enjuiciar políticamente a los magistrados de la Corte Constitucional. Su censura y destitución, según lo planteado por el presidente de la República, sería posible con mayoría absoluta de los legisladores. Estamos hablando de 77 votos. Lo explica Lenín Artieda. Y el anuncio se concretó. Entre las 4 preguntas que presentó el presidente de la República está la que busca consultar a la ciudadanía si está de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político. De ser aprobada, la reforma propuesta modificaría 2 artículos de la Constitución, el 131 y el 431. En los que se sumaría a los magistrados de la Corte dentro de las autoridades que pueden ser sometidas a un proceso de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo plantea que las causales para proceder a ese enjuiciamiento deben ser el incumplimiento de funciones, cuando se haya cometido delitos sancionados mediante sentencia ejecutoriada o cuando se determine una arrogación manifiesta de funciones. El anexo, sin embargo, deja espacios abiertos al plantear que la ley desarrollará el alcance de las causales de juicio político cuando esas causales se determinan en la Constitución para todos los demás casos. El documento agrega que no constituirá causal de juicio político la mera discrepancia basada en las decisiones que adopten los jueces de la Corte. El Ejecutivo plantea que la censura y destitución de los jueces y juezas de la Corte Constitucional proceda con mayoría absoluta, es decir, con la mitad más 1 de los asambleístas, 77 votos. La misma regla que actualmente se aplica para remover a funcionarios como el Procurador General del Estado o el Contralor. Distinto al requisito para destituir a ministros, miembros del Tribunal Contencioso Electoral o al Consejo de la Judicatura, en cuyos casos se requiere de 2/3 del legislativo, es decir, 101 votos. En su argumentación, el presidente señala que el propósito de esta pregunta es garantizar la efectividad y el cumplimiento armónico de los principios y las potestades de fiscalización conferidas a la función legislativa. Además, manifiesta que la propuesta mantiene intacto el principio de separación de poderes, que no altere el equilibrio de funciones del poder público ni el carácter democrático y garantista del Estado. Y no solo eso, dejan por escrito su convencimiento de que esta reforma fortalece los pesos y contrapesos en el sistema democrático. El presidente de la República retiró el pedido de diferimiento que hizo a la Corte Constitucional. Ahora pide que la audiencia sobre específicamente la Ley de Integridad Pública sí se lleve a cabo el lunes, pero de forma presencial. Lo informa Jacqueline Rodas. En medio de las tensiones entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, el presidente Daniel Noboa da marcha atrás en su pedido de diferimiento de la audiencia sobre la Ley de Integridad Pública, que la Corte fijó para el próximo lunes 18 de agosto a las 10 de la mañana. No explica por qué cambió de opinión. Esta tarde, el secretario jurídico de la presidencia, Stalin Andino, envió este oficio. Desisto de dicho requerimiento y solicito que la audiencia para el día previamente convocado sea presencial. La convocatoria inicial del juez José Luis Terán, quien tramita las 19 demandas que se acumularon en contra de la ley, es para una audiencia telemática, tanto para el presidente, la Asamblea y los demandantes. Más temprano, el Legislativo publicó este comunicado exhortando a la Corte Constitucional a cumplir la ley. Acusó al organismo de reducir los plazos legales y anunció que este jueves pedirá que la audiencia de lunes se posponga para tener el tiempo de presentar una respuesta a la altura de la exigencia técnica del caso. Hasta el cierre de este informe, la Asamblea no presentó el pedido de diferimiento. Sobre las otras leyes de solidaridad e inteligencia, que también están en trámite en la Corte, aún no hay audiencias fijadas. Ecuador retiró a Panamá de su lista de paraísos fiscales. El gobierno comunicó esta decisión tras la firma de un acuerdo de intercambio de información cuyo objetivo es prevenir la evasión fiscal e identificar movimientos ilícitos de dinero. Adriana Bermeo amplía los detalles sobre esta medida. El gobierno ecuatoriano decidió eliminar a Panamá de su lista de paraísos fiscales. Así se conoce a los territorios que tienen impuestos bajos o nulos para extranjeros. Ofrecen un alto grado de confidencialidad sobre operaciones financieras y un régimen tributario favorable para la evasión de impuestos. Como ya lo han hecho países como Brasil, Argentina y también la Unión Europea, Ecuador reconoce a Panamá
fuera de la lista de paraísos fiscales, como un acto de buena fe y compromiso mutuo en la lucha contra la evasión y por una economía más transparente. La decisión se conoció esta tarde tras la firma de un acuerdo de cooperación entre el SRI y el Ministerio de Economía de Panamá, que compromete a ambos países a compartir datos de forma automática sobre información bancaria, societaria y contable, para detectar ingresos no declarados y operaciones financieras simuladas. Es parte de los esfuerzos de mi gobierno para salir de todas las listas discriminatorias y es consecuente con el enfoque y acciones para mejorar las políticas públicas, incluyendo la solicitud de ingreso a la OECD. Con este acuerdo, ambos países podrán requerir información sobre movimientos financieros específicos que identifiquen como sospechosos y hacer inspecciones tributarias en el extranjero para entrevistar a personas o revisar documentos. Panamá fue incluido en la lista de paraísos fiscales de Ecuador en el 2008 durante la administración de Rafael Correa. Con este acuerdo, el gobierno allana el camino para un futuro tratado de libre comercio con Panamá. Al menos 4.600 empleados públicos han sido desvinculados en las 4 semanas posteriores al anuncio del plan de despidos del gobierno. El Ministerio de Trabajo informa que dentro de este grupo hay más de 1.600 trabajadores con nombramientos permanentes. Más detalles con Diego Puente. El gobierno nacional concretó hasta ahora 4.600 de los 5.000 despidos de trabajadores públicos anunciados hace 4 semanas, según la Confederación Nacional de Servidores Públicos. La información es parcial porque no existen datos consolidados de instituciones gubernamentales. Hay cifras dispersas dadas por ministros en entrevistas. Hasta la fecha se conoce que existen 540 despedidos del IES, 300 de SELEC, 250 de Petroecuador y Flopec, 164 de CENEL, 103 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 102 del Ministerio del Trabajo. En total, 1.459 despedidos. Los otros 3.141 trabajadores pertenecían a otros ministerios y dependencias públicas. La cifra subirá. Solo Petroecuador anunció que en los próximos días separará a 936 empleados. Entre los 4.600 despedidos están quienes tenían nombramientos provisionales, contratos ocasionales e incluso nombramientos permanentes. A ellos se los desvinculó suprimiendo el cargo y tienen derecho a una indemnización económica. Que la supresión de puestos no se puede volver a suplir ese cargo sino hasta después de 2 años. Así lo dice la ley. La ministra dice que su cartera de Estado solo tiene datos de los trabajadores que fueron desvinculados teniendo nombramientos permanentes. Nosotros hemos atendido a 58 instituciones y en total tenemos ya desvinculaciones por supresión de puestos, de nombramientos definitivos en un total de 1.167 puestos. El gobierno había anunciado que no despediría personal sanitario, pero el ministro de Salud dijo, sin dar una cifra concreta, que sí se hizo. Este jueves, frente a los asambleístas, justificó la decisión. Han sido profesionales que han tenido sanciones previas, ya sean llamados a atención escritos, llamados a atención verbales, y sanciones administrativas y pecuniarias. El gobierno ha justificado los despidos, indicando que tras informes técnicos no se requerían esos puestos o que el personal separado ha sido partícipe de hechos polémicos, como los contratos de Progen, o que tenían sueldos dorados. La fiscal general de Estados Unidos reportó una incautación de bienes vinculados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela por más de $700 millones. Pam Bondi dijo que han retenido aviones, mansiones en Florida y República Dominicana, así como fincas y vehículos. Describió a esa dictadura como una banda de crimen organizado. En una entrevista con Fox Noticias alertó que Maduro debe ser juzgado en Estados Unidos por sus crímenes. En septiembre de 2024 y en febrero de 2025, Estados Unidos incautó 2 aviones de uso oficial de Venezuela. El primero, ese jet usado como avión presidencial para el traslado de Nicolás Maduro, y luego una segunda nave que estaba sujeta a sanciones estadounidenses y que recibía mantenimiento en República Dominicana. Los aviones fueron llevados a Florida. Pero estos bienes no son los únicos que el gobierno de Donald Trump le ha quitado al régimen de Maduro. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en entrevista con Fox Noticias, dio una larga lista de propiedades por un valor excepcional de más de $700 millones vinculados a Maduro, su régimen y allegados. So this is organized crime, no different than the mafia.
and Maduro-related assets are over $700 million in total, including 2 multi-million-dollar planes, multiple homes, cash, jewelry, racehorses, all connected to him. His reign of terror continues. Así también Estados Unidos, que en marzo de 2020 ofreció una recompensa de $15 millones por la captura de Maduro, incrementó la cifra a 25 millones en enero de este año y ahora desde el 7 de agosto a 50 millones. We are monitoring that constantly, and $50 million is a huge reward to bring this narco terrorist to justice in our country. He is a fugitive of America. Incluyen a otros 2 altos funcionarios de Maduro. Por Diosdado Cabello ofrecen 25 millones y por Vladimir Padrino López $15 millones. El Departamento de Justicia vincula a Nicolás Maduro con una organización de narcotráfico, el Cartel de los Soles. El régimen de Maduro ha rechazado estas acciones y declaraciones del gobierno de Estados Unidos, calificándolas como la amenaza directa para una intervención militar en Venezuela. Y el presidente Daniel Noboa ya emitió un decreto ejecutivo que identifica como grupo terrorista de crimen organizado precisamente al denominado Cartel de los Soles de Venezuela por constituir una amenaza para la población nacional. Pide al Centro de Inteligencia que analice la incidencia de este grupo en el país. Ley urgente. Cerco a fundaciones. El primer debate de la Ley de Transparencia Social estaría previsto para el martes de la próxima semana. Este miércoles la comisión encargada aprobó el informe y ratificó, por ejemplo, la facultad que tendrá la UAFE para inmovilizar fondos que considere sospechosos. Patricio Díaz puntualiza ahora los últimos cambios definidos en esa mesa legislativa. Con 8 votos del oficialismo, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate de la Ley de Transparencia Social, que regulará a las organizaciones sociales sin fines de lucro. La sesión fue virtual la noche de este miércoles. Ahí se revisaron algunos de los cambios y ratificaciones. Por ejemplo, la mesa confirma que la Unidad de Análisis Financiero UAFE tendrá la facultad de inmovilizar fondos que considere sospechosos o vinculados a posibles delitos financieros, con base en un reporte de operaciones sospechosas, alerta temprana, denuncia, información del sistema de inteligencia o inteligencia propia. La medida deberá ser ejecutada por las entidades financieras en un plazo de 72 horas y tendrá una vigencia de 8 días calendario. Dentro de ese plazo, los jueces encargados deberán pronunciarse sobre su ratificación o no. A esto se suma una transitoria para que los montos de dinero que actualmente se encuentren congelados o retenidos en el sistema financiero y estén relacionados con posibles operaciones por lavado de activos, financiamiento del terrorismo o fraude, deberán ser transferidos en condición de custodia a una cuenta única en el Banco Central del Ecuador, administrada por el Estado, dentro del plazo de 30 días. Este traspaso de recursos del sector financiero privado al Banco Estatal fue uno de los cambios que el presidente de la República destacó sobre estas reformas. La comisión estableció también una clasificación de las organizaciones sociales sin fines de lucro por el nivel de riesgo y con base a sus ingresos, tiempos y los servicios que brinden. Porque no es la misma información que deberá remitir una organización social grande, con alto riesgo quizás, de acuerdo a lo que determine la UAFE, que a una pequeña que sea de bajo riesgo. El pago que las empresas deberán hacer por las utilidades no distribuidas será una retención y se proponen 2 años para que decidan si capitalizarlas o distribuirlas. Eso se convertiría en crédito tributario. La sesión de primer debate en el Pleno está prevista inicialmente para el próximo martes. Y en este mismo tema, el informe de la Comisión Económica sobre la Ley de Transparencia Social ha comenzado ya a generar opiniones y críticas, especialmente en relación con la unidad de materia. Hernán Higuera explica qué busca el Ejecutivo con esta iniciativa.
La ley de transparencia social entrará al primer debate la próxima semana porque es otro proyecto del gobierno calificado como económico urgente. En lo esencial, esa ley buscará clasificar y regular a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que reciben financiamientos y estarán obligadas a transparentarlos. El oficialismo dice que esta será otra herramienta de control de ingresos ilícitos. Si cualquiera de nosotros o cualquier ciudadano tiene una fundación, no tiene por qué tener ninguna incomodidad. El proyecto propone que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ejerza la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de las organizaciones sociales sin fines de lucro. Y eso sí genera incomodidad, por ejemplo, en una facción de Pachacuti. Los legisladores creen que debe haber salvedades para comunidades y organizaciones indígenas para no incluirlas en las regulaciones ni rendición de cuentas de sus fondos. Se mete en un solo saco, diríamos, a todas las organizaciones y termina afectando, como acabo de señalar, a la libertad de asociación. Incluso los asambleístas de Pachacuti que han votado con el gobierno parecen discrepar con el objetivo de la ley en esta parte. Sin embargo, los 6 legisladores vamos a sentarnos en mesa para poder enviar nuestras observaciones de manera progresiva. El proyecto también propone que la unidad de análisis financiero inmovilice recursos sospechosos y sobre esto también hay discrepancias. Hay quienes consideran que si no queda claro los pequeños detalles de la ley, se puede constituir en una herramienta de persecución. Así piensa el correísmo, por ejemplo. Se disfraza de lucha contra la corrupción, pero su verdadero efecto será silenciar a quienes incomoden al poder. El proyecto también recoge críticas porque hay quienes creen que no se respeta la unidad de materia. A independientes y socialcristianos les preocupa que en el texto se ingresen impuestos a los empresarios por concepto de las utilidades no distribuidas y el mecanismo de cobro. Nosotros siempre hemos manifestado que todo tipo de impuestos no soporta ya el pueblo ecuatoriano. Anhelo que no pase como en las anteriores normas, ¿sí? Que uno es el proyecto que llega por parte del señor presidente y otro es el proyecto que se aprueba. El informe que ya está en manos de los legisladores tiene 16 artículos, 6 disposiciones generales, 4 disposiciones transitorias, 4 disposiciones reformatorias y 3 disposiciones finales. En una de ellas deja claro que la ley no será usada como mecanismo de persecución política o afectar al derecho a la asociación de las organizaciones sociales. El Registro Civil llevará a cabo una jornada extraordinaria de emisión de pasaportes en 25 agencias de 22 provincias este sábado. Podrán asistir quienes tengan turno asignado, quienes deseen adelantar su cita o también quienes hicieron ya el pago correspondiente. Adriana Bermeo amplía los detalles sobre este y otros servicios disponibles para la ciudadanía. Este sábado se realizará una jornada extraordinaria para emisión de pasaportes en 25 agencias del Registro Civil, en 22 provincias. Podrán acudir las personas que pagaron y tienen un turno para ese día. Quienes cancelen hasta el viernes 15 de agosto y no logren reservar una cita. Y aquellos que cuenten con un turno posterior pero deseen adelantarlo en la misma agencia. El horario es de 8 a 14 horas. Para la atención se deberá presentar el turno impreso, el comprobante de pago, el pasaporte anterior en caso de renovación y el formulario de documentos extraviados del Consejo de la Judicatura si se trata de pérdida o robo. Los menores de edad deben presentarse con ambos padres. El Ministerio de Educación abrió la convocatoria para contratar 2.800 profesionales. 2.300 plazas de empleo serán para docentes. Los interesados deberán inscribirse del 16 al 18 de agosto. Y 500 para psicólogos o personas con carreras afines para trabajar en los departamentos de consejería estudiantil. Las postulaciones estarán abiertas del 19 al 21 de agosto. Para aplicarse debe ingresar a educación.gov.es Educa Empleo. El requisito mínimo es tener título de tercer nivel. Desde este jueves hasta el 14 de septiembre, jóvenes de entre 18 y 21 años podrán inscribirse en el proceso de acuartelamiento voluntario en la página web www.dirmov.mil.es. Se seleccionarán a 4.800 hombres y 200 mujeres que recibirán durante un año formación militar, preparación física, educación cívica y habilidades prácticas dependiendo de la unidad asignada como mecánica y electricidad.
Los seleccionados también recibirán una bonificación mensual. Comenzó la intervención militar en 3 hospitales públicos de Guayaquil. Los nuevos gerentes navales ocuparon sus cargos en el Hospital Universitario, en el Guasmo Sur y también en el Hospital Monte Sinaí. Pero, ¿cómo se desarrolló la jornada en esas casas de salud? Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Los 3 nuevos gerentes que, como informó este noticiero, fueron elegidos por la Armada para tomar las riendas del Hospital Universitario, el Hospital Guasmo Sur y el Monte Sinaí, se reunieron la mañana de este jueves en el Universitario para dar inicio a la intervención militar. Miembros de las Fuerzas Armadas entraron durante la mañana. También entró un contenedor que, según la seguridad privada que lo escoltaba, tenía medicamentos. El primer oficial en ser posesionado sin dar declaraciones fue el capitán de navío Marco Patricio Zambrano, como gerente del Hospital Universitario, médico de la Universidad Central, con maestría en gerencia hospitalaria. Pasadas las 11 de la mañana salieron con resguardo militar los nuevos gerentes navales de los hospitales Guasmo Sur y Monte Sinaí. Primero salió el capitán de navío Pablo Alberto Herrera, nuevo responsable del Hospital Guasmo Sur. Ya fue su gerente en 2024. Al llegar, ingresó por el área de emergencia. Es doctor con especialidades en cirugía general, digestiva y maestría en gerencia de hospitales. El último en salir del Hospital Universitario fue el capitán de navío Luis Alejo Obando y se trasladó al Hospital Monte Sinaí, del cual ahora está a cargo. Es licenciado en logística naval y tiene maestrías en gerencia hospitalaria y en gestión logística portuaria. El Ministerio de Salud no ha precisado cuánto tiempo durará la intervención. Sin embargo, fuentes cercanas a 2 de los 3 nuevos gerentes señalaron a este noticiero que su gestión será por 1 año. España enfrenta una de las peores olas de incendios forestales de los últimos años. Las llamas ya han devorado más de 115.000 hectáreas en 5 regiones del país, donde permanecen activos 38 focos. El calor extremo, con temperaturas que podrían alcanzar los 44 grados, amenaza con agravar la emergencia y hasta ahora hay 3 fallecidos. Berlis González tiene las imágenes. El fuego sigue fuera de control en España, donde los incendios forestales parecen indetenibles. Hay 38 focos activos en Extremadura, Castilla y León, Asturias, Valencia y Galicia, siendo esta última la región más golpeada. Ahí en la localidad de Orense, viviendas en una zona rural fueron alcanzadas por las llamas. Bomberos y vecinos lucharon por salvar las propiedades, pero algunas quedaron en cenizas y escombros, como la de esta mujer. Perdió su auto, una granja y a sus animales. Solo en Galicia se han quemado 22.000 hectáreas de vegetación. Hay 15 carreteras cerradas y el servicio de trenes hacia Madrid está suspendido hasta nuevo aviso. En Castilla y León el viento complica las labores de extinción. Allí falleció un voluntario de 37 años con quemaduras en el 85% de su cuerpo. Con él ya son 3 las víctimas mortales en todo el país. Cientos de residentes se han sumado a las labores de los bomberos para evitar que las llamas se extiendan. Y el gobierno español solicitó apoyo a la Unión Europea para combatir los incendios, pero la ayuda ha demorado, pues el resto de los países lidian con sus propios focos. Por ahora hay 115.000 hectáreas calcinadas en toda España y 5.000 evacuados. Las próximas horas serán críticas, pues se esperan temperaturas de hasta 44 grados centígrados, que podrían avivar aún más la tragedia. Una base militar en Anchorage, Alaska, espera a los presidentes Donald Trump de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia para un encuentro decisivo en la búsqueda de un alto al fuego y resolver la crisis por la invasión rusa a Ucrania. Trump dijo hoy: veremos qué sucede. Creo que el presidente Putin hará la paz. El mandatario ruso, por su parte, rompió el silencio que ha mantenido durante semanas y manifestó: la actual administración estadounidense está realizando esfuerzos muy sinceros para detener las hostilidades y alcanzar acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas.
Mientras Bolivia va este domingo a elecciones presidenciales en medio de una severa crisis económica. A pesar de sus múltiples intentos, Evo Morales quedó fuera de los comicios y se perfilan como favoritos dos candidatos de oposición, Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga. Bolivia acudirá a las urnas este domingo con un socialismo fracturado, después de casi 20 años de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Morales lideró el movimiento al socialismo desde su llegada al poder en 2006. Gobernó durante una época de bonanza económica, gracias a las exportaciones de gas y petróleo, con Luis Arce como su ministro de Economía. Arce fue elegido presidente en 2020, pero las fricciones comenzaron cuando Evo Morales intentó influir en las decisiones de gobierno, lo que provocó la división del partido. Morales creó el movimiento Evo es Pueblo, con el que organizó protestas contra Arce, acusándolo de impedirle volver a ser candidato y de destruir la economía del país. A su vez, el gobierno de Arce inició una serie de procesos judiciales contra Morales, acusado, entre otras cosas, de abusar de una menor de edad con la que tuvo un hijo. Luego, la Corte Constitucional determinó que Morales no podía postularse nuevamente, dejando al histórico movimiento al socialismo sin un líder claro. Esto se refleja en las encuestas, que sitúan a los candidatos de izquierda en los últimos puestos, beneficiando, al menos por ahora, a dos aspirantes de oposición que representan a la centro-derecha, Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga. Sin embargo, un 30% de votantes indecisos podría definir la elección. Mientras tanto, Evo Morales impulsa una campaña de voto nulo dirigida a los electores del sector indígena, que representan un 48% de la población. El próximo presidente de Bolivia enfrentará a un país sumido en una severa crisis económica. Con 11,3 millones de habitantes, Bolivia registra hoy una de las inflaciones más altas de América Latina. 5,21% mensual, con un aumento sostenido en los precios de los alimentos, además de la grave escasez de combustible y dólares y elevadas tasas de desempleo. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó la ley de amnistía para policías y militares procesados o condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado entre 1980 y 2000 contra los rebeldes de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. 156 militares y policías verían sus condenas anuladas y más de 600 procesos en curso serían archivados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales denuncian que con esta ley quedarán impunes delitos graves como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, mientras que para sectores conservadores del Perú constituye una reparación histórica. Y Estados Unidos se dispone a desplegar fuerzas aéreas y navales en el sur del Caribe para combatir a los cárteles de la droga latinoamericanos. Esto forma parte del plan del gobierno de Trump para contrarrestar a estos grupos designados como organizaciones terroristas. El Pentágono recibió instrucciones para preparar operaciones contra los cárteles de la droga de América Latina, que utilizan las aguas del Atlántico como rutas para el traslado de grandes cargamentos de estupefacientes. Por ello, se ha ordenado el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del Caribe, según informa la agencia de noticias Reuters. La operación busca reforzar las labores de interdicción y frenar el flujo de narcóticos a través de la región. Para ello, la Armada estadounidense emplea buques de guerra y unidades de vigilancia aérea. Un alto funcionario de seguridad señaló que el objetivo es proteger la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que también implica apoyar a la región con actividades de lucha contra los cárteles. Esta acción forma parte de la política del gobierno de Donald Trump para reducir el tráfico de drogas y reafirma su postura de tolerancia cero frente al crimen organizado y bandas de narcotráfico, catalogadas en Estados Unidos como organizaciones terroristas. El público de Guayaquil podrá disfrutar de una única función de la ópera Rita este viernes en el Centro de Arte. Los actores estarán acompañados de la Orquesta Sinfónica. Ahora repasemos otros eventos culturales para los próximos días. Los
Los Beatles ayer y hoy es el espectáculo dedicado a los fanáticos de la banda británica, que será este sábado 16 de agosto en la Casa Sino Fabiani de Guayaquil. La agrupación Magic Tour Band interpretará durante 90 minutos éxitos como Twist and Shout, Can't Buy Me Love y I Am the Walrus, abarcando distintas etapas musicales de los Beatles. La cita musical en el barrio Las Peñas comenzará a las 9 de la noche. En la ingeniosa trama de la ópera Rita, la protagonista se debate entre dos hombres, pero no es una historia de amor, pues ellos solo quieren huir de ella. Ese toque de humor acompaña la puesta en escena del ensamble vocal Vox Nouveau y Ópera Ecuador, quienes presentarán la obra este viernes 15 en compañía de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, bajo la dirección de Victoria Pérez. La única función de la famosa ópera de Gaetano Donizetti será a las 7 de la noche en la sala principal del Teatro Centro de Arte de Guayaquil. La plaza del Teatro Sucre de Quito se convierte en un escenario abierto al público en el encuentro Son y Sucre, este viernes 15 de agosto a partir de las 5 de la tarde. Los asistentes encontrarán presentaciones a cargo de grupos artísticos independientes y música en distintos géneros al aire libre. Sumarse al encuentro no tiene costo. Seguimos con más noticias, amigos. El presidente Daniel Noboa designó a 4 nuevos embajadores para Panamá, Alemania, Australia y Marruecos. Se trata de destacadas figuras en los ámbitos político, académico y comunicacional, de las cuales solo una cuenta con carrera diplomática. Adriana Bermeo ofrece detalles sobre quiénes son los designados. El presidente Daniel Noboa renovó la representación diplomática del Ecuador en 4 embajadas. Las sedes de Panamá, Alemania, Australia y Marruecos tendrán nuevos representantes que fueron designados mediante decreto ejecutivo este miércoles. Se trata de figuras reconocidas en los ámbitos político, académico y de la comunicación. Pascual del Chopo deja la embajada de Qatar para liderar la de Panamá. Es un político con larga trayectoria. Perteneció a las filas del Partido Social Cristiano por más de 40 años y fue asambleísta en 4 ocasiones. Fue designado embajador en el 2021 durante la presidencia de Guillermo Lasso. Patricia Terán es la nueva embajadora en Australia. Es comunicadora con más de 20 años de experiencia en programas de televisión y radio. Fue parlamentaria andina por el Partido Social Cristiano para el periodo 2017-2021. Vicente Albornoz dirigirá la Embajada de Ecuador en Alemania. Es economista, fue director de Cordes, diputado por Pichincha, autor de varios libros, editorialista y conductor de programas de análisis económico. Diego Morejón es el único diplomático de carrera de la lista de las nuevas designaciones de Daniel Noboa. Ocupará la embajada en Marruecos. Fue representante de Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas y funcionario en las embajadas de Alemania y Chile. Los nuevos representantes diplomáticos tendrán 30 días para trasladarse a sus sedes. La vía que conecta las poblaciones de Balvanera, Payatanga, Bucay, que une las provincias de la costa con la Sierra Centro, será rehabilitada. La época lluviosa y un rápido deterioro destruyeron cerca del 50% en su infraestructura. Más de 490.000 agricultores de Chimborazo sacan sus productos para ser comercializados en otras provincias. Ángel Pilatuña con más detalles. Con un fuerte aplauso a nuestro En el cantón Colta, provincia de Chimborazo, el presidente Daniel Noboa dio inicio a los trabajos de mantenimiento en la vía E487 que conecta Balvanera, Payatanga y Bucay. Se trata de una intervención vial de 106 kilómetros con un presupuesto de $47 millones. Este corredor vial es utilizado por cerca de 6.000 vehículos entre livianos y pesados que se movilizan a diario entre la Sierra Centro y la costa. Sus daños afectan a 400.000 habitantes de la provincia de Chimborazo.
tránsito. La carretera fue inaugurada en junio de 2012 con la promesa de una vida útil de al menos 2 décadas y a un costo de $62 millones. Pero 6 años después comenzaron a aparecer daños graves, grietas, baches y deslizamientos comprometieron su operatividad. Según el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, existen 25 puntos críticos. Los tramos más afectados y agravados por las lluvias están entre los cantones Payatanga y Cumandá. Acá tenemos un problema estructural del pavimento. Usted y toda la gente que transita habrá visto que hay fisuras en todos los paños de hormigón. Encontramos deficiencias como ausencia de material de base. Con una inversión de más de $47 millones para intervenir 106 kilómetros de esta carretera, vamos a impulsar la creación de 480 empleos. Esto se acaba hoy. Esta es la vía de desarrollo y el progreso para todos ustedes. Los trabajos de reconstrucción durarán 1 año. Luego se prevé un mantenimiento adicional por 2 años. Los hechos violentos no cesan. 4 hombres fueron asesinados en Manabí en menos de 6 horas. Entre ellos 2 agentes de tránsito de Manta. Según la policía, estas muertes tienen relación con anteriores ataques a estos servidores públicos. Mientras que en Machala, en la provincia de El Oro, un enfrentamiento armado entre bandas dejó un cabecilla muerto y 15 detenidos. Veamos. El primer crimen ocurrió antes de las 6:30 de la mañana de este jueves. David Isaac Llanes Velasco, de 27 años, agente civil de tránsito de Manta, fue asesinado en el sector Costa Azul, cuando una camioneta le cerró el paso y sicarios le dispararon. 4 horas después, a las 10:50, fue atacado a tiros otro agente, Javier Morán, de 34 años, en los exteriores de un centro comercial. Fue trasladado a una casa de salud, donde minutos después se confirmó su muerte. Desde 2022 hasta la fecha, 13 agentes de tránsito y 2 funcionarios de esa institución han sido asesinados en Manta. Según el jefe policial Jaime Salgado, los crímenes están relacionados. Se trataría de un ajuste de cuentas. Existe una lista que estamos tratando de siempre socializar a ellos, porque el día sábado también hubo otro atentado contra otro agente civil de tránsito. En una playa de Pedernales hallaron 3 cadáveres en estado de descomposición y con orificios de disparos. Es el segundo caso en este balneario del norte de Manabí. Hace 3 semanas fueron localizados los cuerpos de 2 jóvenes también enterrados. La noche del miércoles, en plena vía pública del norte de Machala, se reportó un enfrentamiento armado entre integrantes de los Lobos y Sao Box, según testigos. La persecución llegó hasta una ciudadela privada, donde hombres ingresaron violentamente y acribillaron a José Vera Flores, alias Romario. La policía lo identificó como cabecilla de la banda Sao Box, que opera en Puerto Bolívar. Tras el crimen, 200 agentes se desplegaron en un operativo en el que 25 viviendas fueron allanadas, 15 personas fueron detenidas, además se decomisaron armas, droga y vehículos. Entre los capturados está alias Joker, señalado como el autor material del asesinato y vinculado a otros homicidios, quien fue capturado el pasado abril por otro crimen, pero fue puesto en libertad porque un juez le otorgó medidas sustitutivas, según asegura el ministro del Interior. Las urbanizaciones privadas del país usadas por narcos no tienen suficientes herramientas legales para controlar que mafiosos no alquilen casas y departamentos. La mayoría de los contratos no se inscriben y el control es prácticamente nulo. Lo explica Merlin Ochoa. En Guayaquil, San Borondón y Daule existen 600 urbanizaciones privadas que albergan a más de 500.000 de personas y que, según expertos consultados por Televistazo, son apetecidas por capos del narcotráfico para esconder sus actividades. Sin embargo, la ley de inquilinato en Ecuador solo exige registrar en las notarías los contratos de arriendo que superan los $470. El presidente de los notarios del Guayas dice que ese es el primer problema para evitar que integrantes de grupos criminales alquilen estas viviendas. No hay una norma sancionatoria, es decir, mañana celebramos un contrato usted y yo no inscribo, usted es la propietaria, yo soy el inquilino, no inscribimos el contrato de arrendamiento y
igual sigo viviendo ahí. Recalca que muchos arriendos se realizan a través de sociedades anónimas simplificadas SAS, que podrían estar conformadas por testaferros o incluso por estructuras ligadas a grupos delictivos. Las SAS ni siquiera son controladas por la Superintendencia de Compañías ni por el registro mercantil. Indica que la UAFE debería revisar todos los contratos de alquiler del país. Los contratos de arrendamiento no se reportan a la unidad de análisis financiero, entonces no sabemos en definitiva quiénes están realizando este tipo de gestiones, cuántos contratos de arrendamiento tiene a su haber una persona o una sociedad o un grupo. Byron San Miguel Marín fue presidente por 8 años de una urbanización en San Borondón e indica que en los reglamentos internos debe ser una obligación registrar la actividad económica de todos los inquilinos. Tenemos que seguir reuniéndonos, haciendo fuerza a los presidentes, expresidentes, del alcalde, la policía, para seguir combatiendo a las mafias que están incrustadas inclusive dentro de las urbanizaciones de San Borondón. La mitad de estas urbanizaciones colindan con ríos que desembocan en los puertos de Guayaquil, rutas que han sido utilizadas por narcotraficantes para movilizar droga por vía fluvial. Por ello coinciden que realizar estos cambios no es un tema administrativo, es una urgencia para la seguridad ciudadana. La nueva paralización de la refinería ha provocado retrasos en las obras y ha afectado los presupuestos, obligando a racionar la provisión de asfalto a los gobiernos seccionales. Los alcaldes de Quito y Guayaquil han elevado su protesta al gobierno. Informa Hernán Higuera. Los daños en la refinería de Esmeraldas y la para programada que se inició hace días hacen que la entrega de asfalto para los gobiernos seccionales sea racionada. Según la gerencia de refinación, en las últimas horas la producción pasó de 0 a 3.686 barriles en Esmeraldas. Pero eso resulta insuficiente y los alcaldes advierten una crisis en el avance de obras y la planificación. En Guayaquil, por ejemplo, Aquiles Álvarez se quejó de que no puede asfaltar las calles de la ciudad porque le llega a cuentagotas. En municipios como el de Quito también se advierte la crisis y la paralización de 47 frentes de obra. Hasta el 12 de agosto ha recibido apenas 8 autotanques de los 33 que se están despachando de la refinería a todo el país. Según la empresa de Obras Públicas capitalina, eso no posibilita la rehabilitación y mantenimiento vial. Según el municipio, también se paraliza la ejecución presupuestaria y representa un riesgo de $9.6 millones del presupuesto municipal. A partir del miércoles 13 y debido a trabajos técnicos en la refinería, el despacho de asfalto se suspenderá hasta recuperar stock y garantizar la demanda requerida por parte de nuestros clientes. La Asociación de Municipalidades del Ecuador ha preferido no pronunciarse sobre la problemática que afecta a los 221 cantones y 24 prefecturas. Petroecuador no ha informado la fecha de arranque de la refinería. Desde el incendio ocurrido hace 81 días, la actividad de esa planta es irregular. Y precisamente el municipio de Guayaquil y el gobierno entraron en una nueva polémica por los problemas en la distribución de asfalto para los gobiernos autónomos. El alcalde Aquiles Álvarez pidió importar ese material, pero el Servicio de Compras Públicas le negó la solicitud. Diego Cuenca describe este nuevo enfrentamiento. Los problemas en la refinería de Esmeralda para distribuir asfalto a los municipios generaron otra polémica entre el gobierno central y la alcaldía de Guayaquil. En su enlace radial de los miércoles, el alcalde Aquiles Álvarez denunció que 104 calles están afectadas porque no pueden someterse a trabajos de bacheo debido a que Petroecuador no les entrega asfalto desde hace 100 días. Por eso pidió autorización al Servicio de Compras Públicas CERCOP para comprar ese material en el extranjero. Con esta emergencia, que para nosotros sí es una emergencia, la CERCOP ayer negó el pedido y nos impide importar asfalto. Y eso hay que explicárselo a la ciudadanía, porque hay algunos que dicen, no, que tienes, bueno, reclámale también a tu presidente y a tu gobierno. José Julio Neira, director general del CERCOP, le respondió a Álvarez desde su cuenta de la red social X, donde escribió: no, alcalde procesado, lo que estamos haciendo es que no tengas un negociado con Bustos. Petroecuador nos confirmó que hay producción de este material desde el 4 de agosto, así que mejor lo invitamos a contribuir al consumo local y producción nacional. Neira, quien antes ocupó el cargo de secretario de Integridad Pública y denunció públicamente a Álvarez por supuestas irregularidades en la comercialización de gasolina, acción que derivó en la investigación de la Fiscalía General, conocida como el caso AAA, en el que Álvarez está procesado.
El alcalde advirtió que la planta volvió a detenerse el 10 de agosto y señaló que antes de la escasez de ese producto, el municipio hacía trabajos en 190.000 metros cuadrados, pero ahora solo puede intervenir 30.000 metros cuadrados, lo que afecta a su planificación de trabajos viales antes de la llegada del invierno. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aún no conforma la Comisión Ciudadana que se va a encargar de elegir al nuevo fiscal general del Estado. Ese organismo sostiene que todavía están en proceso de calificación y desmiente que se haya descartado a varios de los 69 postulantes, informa Diego Cuenca. El nuevo fiscal general del Estado será elegido por un concurso de méritos y oposición a cargo de una comisión ciudadana, y quienes quieren integrarla aún están en proceso de calificación. Aunque son 69 postulantes, no todos están habilitados. Según Gonzalo Albán, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que conformará dicha comisión. Recibimos 69 postulaciones hasta ahora. Solo 9 han superado la evaluación según datos extraoficiales compartidos por nuestros delegados. Desde este despacho y en distintos espacios de prensa hemos insistido en la necesidad de socializar el concurso, involucrar a la academia y motivar la participación de perfiles sólidos. Sobre esas declaraciones, el Consejo de Participación Ciudadana de manera institucional emitió un comunicado para aclarar que aún no hay ninguna descalificación de los postulantes. Y la tarde de ese miércoles transmitió en vivo la revisión individual de los expedientes para constatar los requisitos y prohibiciones. Hay 10 postulantes en representación de organizaciones sociales y 59 como ciudadanos independientes. De ese grupo seleccionará a 15 hombres y 15 mujeres. Luego, el Pleno del Consejo de Participación hará un sorteo para finalmente elegir a 5 titulares y 5 suplentes. Margaret Satterwhite, relatora de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, publicó una declaración sobre las acciones del presidente Daniel Noboa en contra de la Corte Constitucional. Aquí, un fragmento. Uno puede no estar de acuerdo con una decisión judicial, pero esos desacuerdos deben abordarse por vías legales, no mediante campañas públicas contra los jueces. Cuando un jefe de Estado convoca públicamente y participa en marchas contra un tribunal porque no está de acuerdo con sus decisiones, corre el riesgo de intimidar y estigmatizar a los propios jueces. El cantón Gonzalo Pizarro en Sucumbíos atraviesa su peor crisis turística. La erosión regresiva del río Coca destruyó un paso en San Carlos, que es la conexión clave entre Napo y Pichincha. Esto ha frenado el flujo de visitantes que llegaron atraídos por sus reservas ecológicas y balnearios también. Elizabeth Quesada revela a cuánto ascienden las pérdidas en restaurantes, hostales e incluso las agencias de viaje. Mesas y sillas apiladas en rincones polvorientos son ahora la imagen común en restaurantes, hostales y centros turísticos de Gonzalo Pizarro en Sucumbíos. Este cantón, con 8.599 habitantes, era un destino de aventura por su biodiversidad amazónica, reservas ecológicas y balnearios. Pero el panorama cambió con la erosión regresiva del río Coca, que en junio destruyó cerca de 400 metros de vía y dejó inhabilitado el puente de San Carlos, en la vía Chaco-Lago Agrio, conexión clave entre Sucumbíos, Napo y Pichincha. El corte vial mantiene a Gonzalo Pizarro incomunicado y ha frenado el turismo que sostenía su economía. Antes del colapso, la zona recibía en promedio 3.000 turistas semanales, en su mayoría quiteños atraídos por el volcán Reventador y los recorridos en sus bosques. Hoy apenas llegan 500. Según la Dirección de Turismo Municipal, las pérdidas en los últimos 2 meses rondan los $800.000. La mayoría de hoteles aquí tenemos una desocupación de plazas que supera el 70%. A una hora del centro, la parroquia Reventador atraviesa su peor crisis económica. De los 150 negocios entre restaurantes, tiendas y agencias de viaje que funcionaban, solo 5 siguen abiertos. El resto cerró por falta de clientes. Tuve que despedir a los 2 empleados que tenía aquí y, como yo, más de 5.000 personas afectadas. En todo el cantón, de los 500 establecimientos registrados por el municipio, apenas 100 siguen operando. Según el Ministerio de Transporte, desde la próxima semana se iniciará la construcción de un paso alterno en el sector San Carlos para reabrir la conexión.
entre locales cerrados y calles vacías. Los pocos que aún resisten confían en que esta variante devuelva el turismo antes de que la erosión termine por borrar la vida económica de Gonzalo Pizarro. El fotógrafo guayaquileño Eric Ramos cumplió el sueño de ver su fotografía del volcán Cotopaxi en la portada de la revista National Geographic. Televistazo conversó con él, quien compartió sus sentimientos al formar parte de una edición que resalta las maravillas turísticas del país a lo largo de 36 páginas. Joel Vanegas con los detalles. El guayaquileño Eric Ramos, productor audiovisual de 33 años, cumplió uno de sus mayores sueños, ver una de sus fotografías en la portada de la revista National Geographic. La edición digital de septiembre para el Reino Unido, que tiene 36 páginas, fue dedicada al Ecuador. Es un número especial titulado Ecuador, el espíritu de aventura. Muy feliz, todavía tengo un poco de nervios, todavía creo que no lo termino de asimilar esto de aquí porque es muy grande, la verdad. Y estoy muy orgulloso de que podamos poner a Ecuador en los ojos del mundo. La imagen de portada, capturada en 2020, muestra el imponente volcán Cotopaxi reflejado en la laguna Santo Domingo, ubicada al lado oriental del Coloso Andino, a 4.020 metros de altura. En la imagen destacan 3 carpas iluminadas con una tenue luz a las 5 de la mañana. Las 5 veces que la he visitado siempre me sorprende, desde las estrellas, desde el cielo, y obviamente tenemos tantos rincones en este país que falta todavía por descubrir. Eric Ramos postuló a 2 revistas internacionales, incluida National Geographic, y fue seleccionado entre 4 fotógrafos ecuatorianos. Se dedica desde hace una década a la fotografía de aventura, naturaleza, paisajes y viajes. Antes centraba su trabajo en montañas y océanos. Actualmente su enfoque está en Galápagos, donde busca capturar y transmitir la riqueza de la vida marina. La verdad es que es algo que me apasiona mucho y mientras esté haciendo lo que amo, creo que lo voy a seguir haciendo con las mismas ganas de siempre. La revista resalta la diversidad de Ecuador, recorre la Amazonía en el Parque Nacional Yasuní y explora los sabores del país, desde la cocina tradicional hasta la contemporánea en Quito. National Geographic dedica capítulos a la riqueza de Galápagos, la vida de los chagras de altura en los Andes, las familias artesanas de Cuenca y una breve historia del origen del cacao en Ecuador. La edición digital ya está disponible en la web de National Geographic y su versión impresa se lanzará en octubre, únicamente en inglés, para Reino Unido, Alemania, España y Francia. Los guerreros de terracota llegaron por primera vez hasta América del Norte. Una exposición en California muestra 115 piezas recién descubiertas en China que combinan historia milenaria con tecnología interactiva. El informe de Coavisa y CCTV. 115 piezas arqueológicas del año 207 a.C., descubiertas en la provincia de Shaanxi al noroeste de China, llegaron por primera vez a América del Norte. La exposición se exhibe en el Museo Bowers en California y destaca nuevos hallazgos de los legendarios guerreros de terracota y sus carruajes de guerra. La muestra se titula El mundo de los guerreros de terracota, descubrimientos del siglo XXI. Entre ellas hay figuras de soldados, ornamentos de piedras preciosas y oro, vasijas de bronce y estructuras nunca antes vistas fuera de China, como el tipo de armas y las armaduras. Una de las novedades es el uso de tecnología interactiva. Los visitantes pueden pintar uniformes virtuales para los guerreros o experimentar cómo era una formación militar de la dinastía Qing con una pantalla panorámica. La exposición, que detalla la organización militar de China en ese entonces, estará abierta hasta el 19 de octubre. Una espectacular lluvia de meteoros Perseidas iluminó el cielo nocturno en el noroeste de China. Y esto ocurre cada año en agosto y se puede observar la caída de meteoros, a veces decenas, en tan solo una hora. Ana María Palacios muestra las imágenes de este fenómeno. Una fabulosa lluvia de meteoros Perseidas iluminó el cielo nocturno de la región Hui de Ningxia, en el noroeste de China, la madrugada del miércoles. Más de 200 personas de todo el país se reunieron en el distrito de Shapotou para disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales celestiales durante la noche en el desierto. La lluvia de los Perseidas ocurre cada año en agosto.
En su apogeo se pueden observar la caída de meteoros, a veces decenas en tan solo una hora. Este fenómeno ocurre cuando la Tierra atraviesa los restos del cometa Swift-Turtle. Estas partículas, al entrar en la atmósfera, se queman y generan brillantes destellos conocidos como estrellas fugaces o meteoros, que captaron la atención de astrónomos y aficionados. Y con la misma magia que cautiva a los niños, las burbujas creadas por los artistas Pep Boy y Martín Catani atraparán a público de todas las edades. Y lo harán en un espectáculo denominado Bula Bull que presenta este fin de semana en el Teatro Sánchez Aguilar. Ecoavisa conversó con ellos y presentamos más detalles. Más que reír, el público sonreirá. Y también lo hará su niño interior. Es lo que promete el espectáculo Bula Bull, cuya fórmula para maravillar a sus asistentes es el asombro que causa ver una burbuja cobrar vida en el aire y observarla por el tiempo que permanece. El show internacional se presenta este fin de semana, de viernes a domingo, en el Teatro Sánchez Aguilar de San Borondón. Los alquimistas que dan forma a estos cautivadores elementos son los artistas Pep Boy y Martín Catani, quienes unen su carisma y talento para este show, aunque aclaran que ellos no son los protagonistas. Las burbujas son la vedette, hablando en términos de espectáculo, de personaje, ¿no? Su presentación no tiene un tiempo exacto, dura 1 hora o más, dependiendo de cómo las estrellas, las burbujas, decidan comportarse. Es decir, ningún show es igual a otro. Entonces sí que hay un poco de alquimia, o hay veces que quizás no llegas a saber el por qué, o a veces me preguntan ¿cuál es la mejor fórmula? Y para mí no existe, porque dependiendo del tipo de fórmula puedes hacer una cosa o haces otras. En un mismo espectáculo tenemos diferentes fórmulas de acuerdo a lo que queremos generar. Para magnificar la magia, la puesta en escena agrega música y luces, entre otros elementos. Y es nos quedamos como si separara el tiempo de este elemento efímero que en el fondo nos hace pensar que todos somos efímeros. Es como una metáfora de la vida. El artista catalán comenzó su carrera como mimo, hasta que un día encontró en las burbujas un elemento dramático y atractivo para incorporar a sus shows. Y su creatividad no para. La historia del show Bula Bull comienza cuando un extraño aparece repentinamente en el taller del maestro y deben aprender cómicamente a convivir. Y este jueves en las noticias del entretenimiento, Karol G será la protagonista del show de medio tiempo del partido de la NFL que se llevará a cabo en Brasil. Además, también les contamos que el cantante ecuatoriano Alex Ponce y el artista venezolano Zulia se unieron para lanzar su nuevo sencillo. Ana María Palacios cuenta de qué se trata esta propuesta musical. Karol G encabezará el show de medio tiempo del partido de la NFL en Brasil el 5 de septiembre, entre los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers, que se realizará en el Estadio Corinthians Arena en Sao Paulo. Será la primera artista latina en protagonizar este espectáculo en un país sudamericano. El evento será transmitido para todo el mundo en vivo y en exclusiva a través de YouTube de forma gratuita. A sus 56 años, la actriz Jennifer Aniston es la imagen principal de la portada de la revista Vanity Fair, posando en lencería con un estilo elegante y seguro que ha causado gran impacto en redes sociales. En la entrevista publicada, reflexiona sobre su trayectoria en Hollywood, sus próximos proyectos y cómo vive esta etapa de su vida con plenitud y confianza. El cantante ecuatoriano Alex Ponce y el artista venezolano Zulia se unen en el lanzamiento de su nuevo sencillo No Me Digas Bebé, una propuesta que fusiona el pop y la cumbia con ritmos latinos. Es el primer tema de su álbum conjunto denominado Cultura Popular. Así finalizamos Televistazo Estelar, amigos. Gracias por su sintonía y confianza de siempre. Mañana en las entrevistas de Contacto Directo estará Gonzalo Muñoz, él es constitucionalista y analizará las preguntas enviadas por el Ejecutivo a la Corte Constitucional. Además estará con nosotros Felipe Espinosa, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, para calcular cuál es el impacto en Ecuador tras una semana de los aranceles impuestos por Donald Trump. ¿Hay algún avance ya en la negociación?
Todas nuestras emisiones, amigos, las pueden ver en vivo en ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Gracias por habernos acompañado.